Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Joyce Satka. Ella es la jefa del Departamento de Derecho del ITAM y nos va a contar cuáles son los retos, los desafíos en materia de educación jurídica, lo que está cambiando el panorama y las nuevas exigencias del mercado laboral para quienes egresan de la carrera de Derecho. Quédense con nosotros, empezamos. Joyce Satka es la jefa del Departamento Académico de Derecho y es investigadora del Centro de Investigación Económica del ITAM, doctora en Economía por Rice University y Juris Doctor en Derecho por George Mason University. Desde 2005 ha desarrollado un programa de investigación empírica de la justicia laboral a través de la consulta y sistematización de un gran número de expedientes de juicios laborales. Ha diseñado e implementado experimentos de campo para la mejora de la justicia laboral que han sido publicados internacionalmente, además de aportar evidencia clave en el diseño del nuevo sistema de justicia laboral, en particular en las áreas de conciliación y notificaciones. Actualmente, lidera proyectos de asistencia técnica al gobierno mexicano, en apoyo a los centros de conciliación y los tribunales del nuevo sistema de justicia laboral. Joyce, pues bienvenida a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, bienvenida a Introspectiva entre lo justo y lo legal. Muchas gracias. Un honor tenerte aquí. Una primera pregunta, Joyce, ¿cómo está la educación jurídica en México? ¿Ves áreas de oportunidad, ves rezagos, ves problemas, ves una educación jurídica que se ha ido modernizando, que se da cuenta de sus propias carencias, o estamos en una zona de confort? Un primer comentario. Pues depende mucho de qué parte de la educación jurídica en México estamos pensando. En la educación jurídica, en escuelas de derecho en el centro del país, en la capital, por lo general sí vemos todavía carencias en términos de actualizarse esta educación en varios ejes, el eje de habilidades, el eje de cursos prácticos y de experiencia como clínicas, y el eje de tecnologías, obviamente, porque sabemos que la tecnología va a tener un impacto muy fuerte en la profesión jurídica. Yo diría que aquí, en el centro del país, en la Ciudad de México en particular, vemos todavía carencias y todos los programas de derecho, por cierto, son perfectibles, pero vemos que toman conciencia las escuelas y que estamos, todas las escuelas, en procesos a veces distintos, pero en procesos de innovación. Ahora, a nivel del país entero, creo que tenemos un problema de rezago más fuerte. Y parte de esto es porque tenemos más de 2,000 escuelas de derecho que tienen estudios reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, pero evidentemente un número muy alto de estas escuelas es muy poco probable que esté dando una educación de calidad. Dejemos aparte la cuestión de la innovación. Ni siquiera piensan en la innovación porque la educación que están dando realmente no está preparando a las abogadas y abogados del país para esta profesión en el mundo moderno. Y esto va ligado a otra cuestión, que es que en México, como perfectamente sabemos, todos no tenemos una colegiación obligatoria, no tenemos una certificación. Entonces una persona que se gradúa de una escuela de derecho que tiene un REBOE aprobado por la SEP, recibe su cédula y para el resto de su vida tiene cédula y puede ejercer. ¿Cuál sería la solución? Pues me parece que la solución sí viene hasta cierto punto desde algún tipo de control de calidad. Este es un tema difícil. Yo sé muy bien que la Barra Mexicana de Abogados y que otros de los colegios han estado involucrados en discutir cómo debe de ser la solución. Por ahora, la solución que tenemos es informal, ¿no? Hay escuelas que tienen una muy buena reputación. Esta reputación es conocida en el mercado y las alumnas y alumnos que egresan de estas escuelas tienen acceso a un mercado laboral muy bueno, de muy buena calidad, con mucha variedad, entre nichos en empresas sociales, en la corte, en el poder judicial, ya sea federal o en poderes judiciales de los estados, en la práctica privada,
en los corporativos de las empresas, en fin. En realidad, digamos, las escuelas que estamos en esa situación realmente privilegiada y tenemos mucha suerte y por eso debemos de estar buscando mejorar la profesión, pues estamos en un equilibrio que podría llamarse mejor que el equilibrio en el que están muchas escuelas de derecho que egresan cada año personas, pero estas personas no tienen acceso a tan buenos trabajos. A mí me preocupa a veces, Joyce, que estas escuelas de muy buena reputación, que hacen un trabajo extraordinario formando personas que tendrán mucho éxito profesional, no cubran todas las necesidades del país. Porque si revisamos estas escuelas, son, vaya, para ponerle nombre y apellido, evidentemente el ITAM, evidentemente la Universidad Panamericana, la Escuela de Libre Derecho, en fin, alguna otra muy buena de las públicas, pero no son más de 10. Así es. De esas 2,000 y tantas que puede haber. Esto no cubre a un país de 130 millones de personas. No. Entonces, lo digo porque a veces una solución simplista es vayan cerrando escuelas de derecho. No. Digo, algunas seguramente sí. En el margen, digamos, cuando estamos hablando de más de 2,000 escuelas, estamos hablando de una distribución. Y esta distribución va a tener una cola izquierda, ¿no? Nosotros, las escuelas que estás mencionando, pues evidentemente tenemos, como dije, mucha fortuna, una historia, una facultad sólida. Y pues sí, están en la cola derecha. Pero no podemos pensar que la solución es cerrar todas las escuelas que no están en esta cola derecha, porque no habría una distribución de personas profesionales del derecho y no habría acceso a la justicia. Digamos, el acceso a la justicia tiene que ver con la profesión legal, porque las abogadas y abogados son los que proveen la asesoría legal y son los que proveen la representación. Y tenemos, por ejemplo, en 2022 fueron más de 2.100.000 asuntos iniciados en poderes judiciales locales en todo el país, sin la materia laboral, porque la materia laboral justo estaba transitando. Entonces los datos del INEGI para 2022 cubren realmente las demás materias. Entonces, si estamos pensando en 2.100.000 iniciados en un año, eso no es el stock que tienen. El stock puede ser todavía más, porque puede haber cierto rezago. Y eso solo es a nivel local. Entonces, podemos pensar en la cantidad abrumante de personas en México, hombres, mujeres, niños y adolescentes, que tienen una necesidad para la justicia. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Y eso en números de asuntos que llegan a conocimiento de poderes judiciales, pero luego hay una abogacía de consultoría, una abogacía de servidores públicos, una abogacía que se dedica a la diplomacia, una abogacía que presta servicios corporativos. Realmente y además, regresando al tema de los litigios y de los asuntos, no sabemos la cifra negra. Yo la sé un poquito en el ámbito laboral, para dar un ejemplo. En 2021 logré, en parte de mi investigación, hacer una encuesta a más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores formales del IMSS, digamos, registrados en el IMSS. En esta encuesta les preguntamos quiénes habían sido separados de manera injustificada de su trabajo en el último año. Claro, no eran todos, pero eran cientos de miles. De estas personas les preguntamos qué habían hecho al respecto. Solo el 13% había hecho algo, no un litigio. Habían hablado tal vez con un procurador de la defensa del trabajo, o habían consultado a un abogado, o habían pedido algún citatorio de conciliación, que aún en el sistema anterior era posible hacerlo. Pero realmente los que demandaron eran menos del 9%. Entonces, ¿eso qué nos dice? Bueno, que hay una cifra negra terrible. Y eso es un área de oportunidad también para que esta impunidad, que puede ser en el campo laboral o en otros campos, o en cualquier otro, se traduzca en acciones jurídicas concretas. Así es. ¿Qué están haciendo en el ITAM? Cuéntanos del proyecto que tú encabezas ahora. Bueno, lo primero que yo creo que está muy orientado hacia
digamos, el apoyo a esta cuestión justamente del acceso a la justicia es el programa clínico que tiene el ITAM. Actualmente nosotros contamos con 10 clínicas jurídicas. Estas clínicas jurídicas podríamos decir que tienen varias metas. Una meta obviamente es la pedagógica, porque queremos que el alumnado se acerque a la práctica, que tenga un aprendizaje de experiencia, ¿no? Esta cuestión que es muy importante ahora en todo el mundo, que el aprendizaje no sea solo teórico, sino a través de las prácticas y tal vez también la experiencia profesional en aquellas áreas donde la escuela es una escuela profesional como en Derecho. Entonces tiene esa meta, tiene la meta obviamente de crear una conciencia social, sobre todo una práctica de derecho pro bono, porque cada vez esto también es más importante, es parte del compliance corporativo que se está imponiendo ahora en muchas partes del mundo, parte de las prácticas ESG, etcétera, etcétera. Obviamente también queremos incurrir en la medida posible en el litigio o en procedimientos estratégicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresando al tema laboral, tenemos una clínica de mejora de la justicia laboral que está litigando en los nuevos tribunales y aprovechando el hecho de que en la fase de conciliación no tiene que ser un abogado titulado quien acompañe a la persona trabajadora para apoyarle, y entonces las alumnas y alumnos de la clínica pueden hacer esta labor de manera gratuita, obviamente, supliendo unas carencias terribles de las procuradurías de la defensa del trabajo, que según la ley deben acompañar a las personas. En otra área están representando a personas refugiadas. Les han tocado muchas personas, lamentablemente, de Venezuela, recientemente, que sabemos que ha habido un problema también en Estados Unidos y muchas personas han sido deportadas a México, pero México no era su destino y no tienen realmente ninguna infraestructura o red de conocimientos aquí. Entonces estamos con un convenio con la Comar, donde nuestro alumnado está apoyando a estas personas en sus procedimientos administrativos, y de vez en cuando esto también llega a ser un procedimiento judicial y también llevan ese procedimiento. Tenemos una clínica penal en contra de violaciones graves a los derechos humanos, pero que también tiene un enfoque a género. Por ejemplo, el año pasado nuestra clínica sacó el primer CURP en la historia de México para una persona no binaria, que ya no dice M o H, ¿no? Como todos nuestros CURPs. Y tienen varios litigios ahí, pues, de cuestiones graves, de violaciones a los derechos humanos, y los alumnos y alumnas de la clínica apoyan en todos estos litigios, asisten a audiencias, realizan escritos, trabajan en la estrategia del caso. Entonces, tenemos también en nuestra localidad, en Álvaro Obregón, un acuerdo con nuestra alcaldía, donde en materia civil, en materia familiar, y también en la cuestión de la premediación de disputas que pueden ser entre vecindades o entre empresas pequeñas de esa área, estamos también prestando servicios gratuitos junto con la alcaldía. Hay jornadas en las que asistimos. Ahí también metemos a varios de los notarios que dan clases en el ITAM. Entonces, cuando es la jornada que tiene que ver con cuestiones notariales, registro de propiedades que están en situaciones irregulares, etcétera, varios de los notarios que están dando clases en el ITAM se ponen de voluntarios y proveen ese servicio. Esa es toda una área. Y luego también estamos en algunas cosas de empresa, porque tenemos también alumnas y alumnos muy interesados en el lado corporativo. Entonces tenemos una clínica de emprendedurismo que ayuda a los alumnos a que formen grupos y que hagan un pitch de un proyecto. Una clínica de la empresa local que ayuda a realizar las asambleas, crear las figuras de las mismas empresas, registro de patentes, marcas, todo esto. Y recientemente abrimos un laboratorio de derecho privado que es enfocado a temas mercantiles,
donde las personas que toman la clínica resuelven casos hipotéticos. Podemos imaginar que son como los business cases de Harvard, bueno, un poco más aterrizado, y enfocado a cuestiones de problemas que enfrentan las empresas. Y eso obviamente implica que el alumnado tiene que agarrar cuestiones fiscales, cuestiones de compliance, de derecho corporativo, de derecho mercantil, de derecho de contratos, y ver cómo la riqueza de todas estas materias de derecho nos hace mejores para resolver problemas, porque eso es lo que hace una persona abogada. Resolver problemas legales. Así debería ser, por lo menos. Así debería de ser, y no memorizar códigos, claro, y no recitar doctrinas, ¿no? Hay que repetirlo cuantas veces haga falta. Así es. Joyce, hablabas hace unos minutos del tema de la introducción de tecnologías en la educación jurídica, y te quería preguntar por tu punto de vista, porque hay una queja en algunos sectores del desarrollo profesional, de los clientes sobre todo, la gente a la que atendemos, que los alumnos no saben, uno, manejar nuevas tecnologías que les permitan hacer de mejor manera su trabajo, a veces de manera más rápida, manejando un volumen grande de información, por un lado. Y por otro, el hecho de que también en algunos clientes he escuchado comentarios de que no saben los abogados mexicanos, o algunos abogados mexicanos, atender casos de nuevas tecnologías, no usar nuevas tecnologías como herramientas, sino cuando viene un caso de una transferencia electrónica que pasa por varios países y llega a México. Ahí también me parece que en sustitución de esta educación jurídica memorística, tradicional, formalista, vienen capacidades, tú lo decías al principio, por un lado habilidades, ¿no? Trabajo en equipo, las llamadas soft skills, etcétera, y por otra parte capacidades argumentativas. Sí. Al final del día, exacto, lo que cuenta es que en la práctica puedas argumentar, sostener un punto de vista, defender determinado enfoque, etcétera.
y no tanto que te sepas el artículo 1340, es la fracción quinta, ¿no? O sea, eso me parece que ya debería estar superado. ¿Cómo ves el tema de la educación en capacidades argumentativas, por ejemplo? Pues muy importante, muy importante. Yo creo que, de nuevo, las escuelas de derecho que tienen programas más modernos, estamos muy metidos en el tema de la cuestión de habilidades de argumentación, que, por cierto, tienen que ser escritas y también orales. Sí, sí. Porque nuestro sistema legal está marchando cada vez más hacia la oralidad, ¿no? Sí. Y también hacia la solución de medios alternativos de conflictos. Que ha sido muy mal entendido, también yo creo. Ahí tenemos un área de oportunidad. Que ha sido muy mal entendido. Nosotros sí tenemos una clínica, por eso te mencioné que hacemos ejercicios de premediación y también de conciliación interna. De hecho, hemos tenido ejercicios internos del ITAM con la conciliación que han sido muy interesantes. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues les damos al alumnado desde el inicio, en su segundo semestre, empiezan a tomar metodología de argumentación y metodología de escritura jurídica. Esto después los lleva a tomar algunos talleres que están aparejados con materias. Por ejemplo, la materia de Constitucional 2 tiene junto un taller donde deben de estar aprendiendo, por ejemplo, una figura como el comentario de fallo, ¿no? Correcto. Etcétera. Pero también tenemos cursos enfocados a la argumentación oral. Entonces tenemos una cadena de cursos que se llama Habilidades Jurídicas Globales, donde por un lado tienen un poco de derecho comparativo y precisamente aprenden sobre el sistema de derecho común de los países anglosajones, pues porque tenemos una relación muy estrecha con estos países, particularmente con los Estados Unidos. Pero esta cadena de cursos se utiliza muchísimo para ejercicios de argumentación oral, ¿sí? Y entonces a lo largo de la carrera están tomando estos cursos de argumentación, tanto oral como escrita, principalmente en español, pero también argumentación en inglés. Y previamente ellos deben de ya llegar a una competencia en el inglés legal para que puedan tomar estos cursos de habilidades jurídicas globales. Entonces, damos mucho énfasis a eso. A veces somos criticados porque a cambio de eso no hay 3 semestres no hay 4 cursos de mercantil, solo son 3. No hay 2 semestres de obligaciones, solo es un semestre bien pesado, en fin. Pero nosotros pensamos que es necesario, que finalmente no va a haber suficientes cursos para que la gente memorice cada parte de cada código, pero las habilidades son cosas que te llevas contigo toda la vida y te permiten aprender. Oye, Porque, ¿y ahí cómo interactúa la relación entre lo que podría ser la carrera y los posgrados? Porque, por ejemplo, hay quien sostiene que lo que necesita hacer una licenciatura en Derecho es dar las materias básicas, efectivamente, los 2 semestres de no sé qué, o los 2 semestres de mercantil, en fin, o los no sé cuántos de civil, etcétera, y que son los posgrados los que tendrían la tarea de dar una visión ya más especializada o de habilidades blandas, de perfeccionamiento más orientado al mercado profesional, donde el alumno ya incluso probó a lo largo de la carrera qué es lo que le gusta o a qué área se debería dedicar, etcétera, porque algunas habilidades serán necesarias en práctica corporativa, pero no en litigio penal, o otras serán para asesores de compliance y diferente a lo que se lleve en el sector de direcciones jurídicas de empresas de seguros, por ejemplo. En fin, no lo sé. ¿Cómo verías la relación entre, digamos, licenciatura y posgrado? Pues es interesante la reflexión, porque México es uno de los países donde la cédula profesional para ejercer derecho se otorga después de solo una licenciatura. Claro, es una licenciatura larga, la mayoría de los programas son o de 9 o de 10 semestres, no sé los si la que mayoría, yo conozco. De las escuelas... De las escuelas de aquí, de la ciudad, no estoy seguro. Yo tal creo vez hay algunos de solo 4. Sí, o Sí. menos incluso. Sí, pues eso sí, a mí sí me parece preocupante. Dentro del universo. Sí. Ahora, regresando a nuestra discusión en principio del tema de la colegiación o la certificación y la preocupación que creo que tus preguntas externan de que sí, pero si vamos a poner la barra, no la mexicana de abogados, pero la barra tan alta
que nada más estos acaban a sobrevivir, bueno, pues no va a haber acceso a la justicia para los otros. Pero hay otros approaches y uno de ellos es transitar a un sistema donde la abogacía requiere una maestría. Claro. Que es un poco lo que se ha hecho en Europa, ¿no? Con los Eso, masters y todo. claro, en España, pues esta ha sido una reforma muy importante, Sí. el máster de acceso a la abogacía, para el cual una persona tiene que tener ya la licenciatura en Derecho, ¿no? Entonces nosotros como que pues no lo podemos hacer por nuestra cuenta, obviamente. Ese es el tipo de cuestión que tiene que ser una decisión del país. Sí, del Estado mexicano, ¿no? Del Estado mexicano. A mí me parece que es una buena solución, porque siento que es difícil que nos pongamos de acuerdo en lo otro. Pero, por ejemplo, una carrera en el ITAM dura la carrera. 5 años. 5 años. 5 ¿Y le años. echarías un máster de 1 más o 2? Podría ser, si es de 5 años, que sea un máster de 1, o podría ser, en caso de que uno reformara la carrera para que fuera de un semestre menos, pues tener un máster de 1 año y medio para poder tener una parte del máster de prácticas, ¿no? Es que- de prácticas en el mercado, o sea, digamos, prácticas organizadas. Nosotros, de hecho, tenemos varios programas de doble grado que estamos trabajando, de hecho que ya están en pie. Tenemos un doble grado con University of Texas at Austin. Este es un doble grado con Juris Doctor. Entonces, ese sí es muy, muy atractivo para el alumnado, pero luego tenemos uno con la Escuela de Derecho de Syracuse, una con el Fletcher School en Tufts, ese sí es de Derecho Internacional particularmente, y uno con el Instituto Empresa en Madrid. Los modelos de LLM son modelos donde hacen 4 años en el ITAM, se van a esa maestría en Derecho, hacen 1 año o año y medio, dependiendo de cuál maestría estamos hablando, y cuando terminan se titulan de los 2 grados. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, a través de estos doble grados, estamos tratando de empujar a algunas personas del alumnado, los que puedan y tienen este interés, a que ellos realmente terminen ya con un enfoque de posgrado, ¿no? Claro, eso es muy bueno. Yo creo que el mercado lo está exigiendo. Yo creo que ahora una simple licenciatura, dure lo que dure, ya no es suficiente. No es suficiente. Pero ciertamente observo en el propio estudiantado una tendencia, una presión a que dure menos la carrera. Hay gente que tiene mucha prisa y que de pronto dice 5 años y luego un posgrado de 1 más o de 2 más, o hay por ahí todavía programas de doctorado de 4 años en algunas, o sea, no sé, no estoy seguro que esto vaya en la línea de lo que No, debemos de pensar en el estudiante promedio y debemos de pensar en sus necesidades. Por un lado, es cierto que las generaciones actuales son muy impacientes, también porque en la profesión legal en particular, incluso sus círculos sociales, sus familiares, pero entonces, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? Siempre es la pregunta, ¿no? Sí, sí. Y a veces hay una carrera para sacarlos a trabajar, que empiecen a trabajar en 3er semestre, cuando solo han tenido un semestre completo de civil. Sí, y lo que puedes aportar a la práctica en donde trabajas es muy difícil. sacar fotocopias y llevar escritos de un lado a otro. Exactamente. Entonces, como que un poco la apuesta de las clínicas es para hacer ver al alumnado de que tú vas a tener aprendizaje basado en la experiencia en la universidad, ¿sí? Tu primera experiencia entrevistando a un cliente, tu primera experiencia redactando un documento para algún organismo, ya sea un nacional o algo internacional. Es bueno que lo hagas en la universidad, porque ahí es donde te van a orientar, te van a corregir, donde estás, digamos, en un ambiente de fomento, y no en un ambiente laboral donde te exijo algún producto y no me importa necesariamente mucho que aprendas o que no aprendas, sino que yo necesito que me des ese producto. Entonces, hay que, por un lado, sí hay que buscar agilizar nuestros programas. Tal vez no necesitamos 5 años, tal vez sí podemos recortar un semestre, pero tendríamos que ser creativos y tendríamos que no perder la parte de las habilidades, pero tampoco desproteger al alumnado totalmente en algunas cosas de conocimientos. Lo que pasa es un balance difícil de encontrar. Es un balance, pero a lo mejor
quizá el conocimiento jurídico, no sé, en otras materias, estaría orientado a esto que llaman lifelong learning, ¿no? Sí. Aprendizaje a lo largo de la Así vida, es. y no tanto a un currículum estandarizado, cerrado, donde digas, yo ya obtengo mi papel, que es mi título, ya tengo mi cédula, me quedo ahí, o a lo mejor voy a un posgrado, obtengo mi posgrado y cierro. Yo creo que a lo mejor también una visión de voy a seguir tomando o un diplomado, voy a tomar una maestría en 5 años o en 10 años. ¿Por qué? Porque hay una nueva ley de amparo, porque hay un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí. Y entonces ya no tendríamos que estar pensando en voy a estudiar para obtener el papel. Sí. Tú el papel ya lo tienes y como tú muy bien dices, tu cédula te sirve para toda la vida. Ahora, lo que necesitamos es conocimiento actualizado y útil. Sí. Que puedas aplicar en la práctica y eso te genera otro esquema también de Pero de ¿cómo oferta. lo haces obligatorio? Otra vez, no solo para ciertas universidades. Por eso es la idea de pensar en lo que han hecho en Europa, de transitar a un posgrado. Es que en vez de hacer, bueno, mi punto de vista es que en vez de hacerlo obligatorio por mandato de alguna autoridad, etcétera, sea el mercado el que te lo exija. Y entonces voluntariamente la gente se inscribe todo, porque esto de hacerlo obligatorio termina con muchas simulaciones. El mercado ya lo está exigiendo. El mercado Yo creo que el mercado ya lo está exigiendo, pero de nuevo, ya lo está exigiendo para ciertos puestos. Y para gente que se da cuenta también y que sabe que se tiene que poner las pilas. Pero eso no nos resuelve el problema que hablamos al principio de acceso a la justicia. Para el acceso a la justicia necesitamos hacer algo que afecte toda la distribución de servicios legales, ¿sí? Y ese algo tiene que ser o mejorar la calidad, digamos, across the board, o proveer mucho más apoyo público directo en términos de servicios legales. Pero yo personalmente no veo al país marchando en esa dirección. No. Yo no veo mucho dinero para las defensorías públicas, no veo que crezcan en sus números para que las personas que no tienen acceso a justicia tengan acceso realmente a un servicio de buena calidad. Algunos sí tienen un servicio y el servicio que se da puede ser de buena calidad, pero hay un problema de congestión sin duda en este tipo de servicios que es terrible. Y por eso como que siento que por un lado lo que estamos hablando de lo que exigen los posgrados, que los mismos alumnos y alumnas se den cuenta, darles mejores opciones a través de dobles grados, a través de más programas ágiles de especialidades que tal vez permiten que trabajen y al mismo tiempo que estudien, ¿no? Como la maestría que tenemos en el ITAM. Eso es una muy buena solución para esta parte del mercado, pero estamos olvidando esta parte, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que pensarle a esta cuestión de cómo le hacemos para aumentar de manera más generalizada el servicio legal que recibe la empresa pequeña, la persona, el individuo que no conoce abogados, que no estudió en una universidad, entonces no tiene una red de contactos. Hay que pensar en eso. Y ese sí es un problema de política pública que trasciende solo la cuestión de la educación jurídica. Sí, no. Así que tenemos mucho por trabajar. Y Así es. Muchas gracias, Joyce, por esta reflexión y gracias por haber estado aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchas gracias. Y gracias a usted que hace posible Introspectiva entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo han escuchado, ya lo han visto. Grandes retos, grandes desafíos en materia de educación jurídica y un entorno de pedagogía para quienes están estudiando la carrera de Derecho que está cambiando, que tiene nuevas necesidades, que tiene nuevas exigencias y que nos va a obligar a cambiar el modelo pedagógico y la forma en la que las universidades trabajan con el alumnado, al menos en la materia jurídica. Gracias por acompañarnos y los esperamos pronto en un nuevo programa de Introspectiva. Hasta pronto.